Aquella noche del martes se convirtió en el momento más impactante y memorable que he vivido. La calma del lugar era extraordinaria, generando en mí una sensación de paz poco común. Tras una semana de trabajo, anhelaba con ansias un merecido descanso. Mientras se recostaba, estaba convencido de que nada perturbaría la paz de la noche. Durante 8 años, fui madre soltera después de mi divorcio. Después de nuestra separación, mi ex esposo y yo logramos mantener una relación cordial y amistosa. Educar a mi hijo Daniel resultó ser la tarea más desafiante y gratificante que había emprendido. Era mi todo, con su inteligencia, sentido del humor y compasión. No obstante, resultó complicado asumir los roles de madre y padre durante esa noche. Estaba tan agotado que apenas tenía fuerzas para vestirme con los pantalones antes de ir a dormir. En la casa reinaba el silencio. Daniel se había retirado a descansar hacía varias horas luego de entretenerse con videojuegos y completar sus tareas escolares. Disfruté de un instante de tranquilidad en mi cuarto. La luz de la luna se filtraba por las grietas del ventanal, proyectando delicadas sombras en las paredes. Bajo el pañuelo, me entretuve con la sensación reconfortante, permitiendo que mi mente divague libremente. Últimamente, la vida ha transcurrido con calma, lo cual ha sido un agradable contraste tras un año complicado. Daniel y yo hemos compartido mucho tiempo juntos desde que su padre se marchó. A pesar de que Daniel ya rondaba los 20 años, seguía manteniendo una estrecha relación con nosotros, lo cual nos ha permitido construir una vida sólida juntos. Siempre se ha caracterizado por su amabilidad y consideración. En ocasiones me inquietaba que asumiera demasiadas responsabilidades para alguien de su edad. Cuando recordaba a esa persona, siempre me regalaba una sonrisa, demostrando su amabilidad. Me sentí afortunado por contar con su presencia en mi vida, aunque esta noche me encontraba tan agotado que me percibía adormecido y pesado. Después, percibí un suave golpe en la puerta de mi habitación. Al despertar, mi mente estaba ocupada con ese pensamiento. Formó parte de un sueño, aunque la sensación de dolor regresó poco a poco. Totalmente despierto me encontraba cuando la voz apacible de la madre de Daniel resonó a mi alrededor, logrando sacarme del sueño. Al despertar, dirigí mi mirada hacia la puerta, donde distinguí claramente el dibujo de Daniel iluminado por la tenue luz que entraba desde afuera. Me senté intentando despabilarme por completo. Daniel, ¿cuál es el problema? Me cuestioné si mi voz aún denotaba nerviosismo. Antes de entrar en la habitación, mostró preocupación y cerró la puerta con cuidado al entrar, demostrando dudas sobre su presencia en ese lugar. Expresó que no logró conciliar el sueño, con la mirada baja, acercándose a mi cama. Se le notaba inquieto, pues era claro que algo le inquietaba. Tras la separación, de vez en cuando, Daniel experimentaba dificultades para conciliar el sueño. No obstante, no se debatió sobre el tema. Comprendió que la pausa en su rol de padre tuvo un impacto más profundo de lo que dejó ver. Anoche, logré sentir la tristeza reflejada en su mirada. Acércate acá. Susurré suavemente, invitando al espacio desocupado a mi lado en el suelo. Si lo prefieres, puedes pasar la noche conmigo. Antes de acercarse, hizo una breve pausa y luego se sentó a mi lado, colocándose frente a mí. Bajo la intensa iluminación, se notaba claramente su tranquilidad y parecía excepcionalmente frágil. ¿Te gustaría hablar al respecto? Mientras Daniel se aproximaba, me cuestioné lentamente, su cabello oscuro cubriendo sus ojos. De ninguna manera. Mi deseo era estar a tu lado. Sentí una sensación de calor en mi pecho. Hacía tiempo que Daniel anhelaba esa proximidad, que le recordaba su juventud. Alcancé y acaricié su melena, mostrándole una sonrisa. De acuerdo. Le increpé mientras colocaba mi mano en su espalda. Si lo necesitas, puedes permanecer el tiempo que sea preciso. Una sonrisa se dibujó en su rostro al volver, sin embargo, logré percibir una inquietud que lo perturbaba, un asunto que evitaba abordar. Me causó alegría experimentarlo y, en su lugar, me recosté, lanzando el zapato entre los dos, dejando que la calma nos rodeara mientras permanecíamos en silencio, disfrutando de la paz. Daniel se aproximaba con parsimonia, lo cual me hizo suponer que había estado descansando. No obstante, posteriormente se expresó con delicadeza, en un tono apenas perceptible. ¿Te has llegado a extraviar alguna vez, mamá? La pregunta le sorprendió, pero admitió que estaba relacionada con su padre. Durante mucho tiempo, había evitado enfrentar esa pregunta sin encontrar una respuesta clara. Reconocí con serenidad que en ocasiones lo realizaba, sin embargo,
nuestra relación tenía limitaciones. Daniel, tal y como estás al tanto. A pesar de sus gritos, percibí su necesidad de una explicación adicional. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la posibilidad de que las circunstancias hubieran sido distintas? Mis lágrimas brotaron mientras meditaba en los retornos anteriores. Tal vez, pero no podemos cambiar lo que ya ocurrió. Es necesario avanzar. Daniel bajó la mirada, removiendo la tierra con la punta de su zapato. Me cuestiono si podría haber tomado otro camino, si habría sido más acertado. Sus palabras hieren mi corazón. Al despertar, decidí encararlo cara a cara. No te culpes, no cometiste ningún error. Expresé mi opinión con total seriedad. Desvió la vista, su voz apenas perceptible. En ocasiones, tengo la sensación de que las cosas podrían haber sido diferentes. Tal vez mi padre no habría sobrevivido. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras lo abrazaba con serenidad. Después de una breve pausa, decidió devolver el gesto y ocultó su rostro en mi espalda. Daniel, presta atención a lo que te digo. Expresé mi opinión con fuerza. El padre tomó decisiones por sí mismo. No guardaba relación contigo. La elección fue suya, y jamás te correspondió la responsabilidad. Siempre has sido todo lo que necesito. En mi desesperación, solté un grito, Daniel. Mi voz rebosante de cariño y seguridad es fundamental en mi relación contigo. Sus gritos resonaban a mis espaldas, sin embargo, percibía claramente la carga emocional que llevaba consigo, el peso de décadas de sufrimiento repentino y remordimiento. Tomamos asiento en proximidad, un silencio presente, su fuente de tranquilidad. Poco a poco, su cuerpo se fue relajando y su respiración se hizo más profunda. Al deslizarse hacia el sueño, al acercarse serenamente a mi lado, mi mente generó pensamientos y recuerdos que flotaban en la oscuridad. Los dos hemos experimentado mucho dolor, sin embargo, en el silencio de ese abrazo que compartimos, una emoción inesperada crecía en mi interior como un susurro. No podía describir la serenidad que invadió mi ser, un lazo que resultó más intenso y cercano que la típica relación entre una madre y su hijo. Intenté negarlo para concentrarme en el compás de su respiración, sin embargo, la emoción persistió como un clamor insistente que se negaba a ser ignorado. El amanecer se presentaba muy pronto, la tenue luz matutina iluminando la habitación y el apacible Daniel Hughes descansaba profundamente a mi lado. La serenidad en su rostro reflejaba que la tensión de la noche anterior se había disipado. Por un instante, lo observé con el corazón lleno de amor y orgullo. Sin embargo, esa emoción extraña siguió latente en mi amor de madre. Salí de la cama con precaución para no molestarlo, logrando mi objetivo. Mientras descendía para preparar el desayuno, la cotidianidad de la rutina en la cocina familiar me brindaba una sensación de familiaridad. Sin embargo, mis pensamientos continuaban regresando a la charla que tuvimos con Daniel. Siempre fui una persona empática, pero no me di cuenta de lo mucho que había asimilado su ausencia paterna. La carga de culpa que llevaba oprimía mi corazón, un tormento del que anhelaba liberarme. Sin embargo, no solo quedó grabado en mi memoria el hombre asiático, sino también la forma en que me miró, la fragilidad en su mirada, el anhelo desesperado de algo más. Si reflexiono sinceramente, el calor que sentí al abrazarlo despertó en mí algo profundo, una conexión que trascendió las barreras de nuestros lazos familiares. Intenté impulsar la idea y recordarme que él era mi hijo, sin embargo, la sensación persistió como un grito constante que se negó a ser acallado cuando Daniel emergió de su desesperación. El cabello suelto enmarcaba su delicada silueta, aún mostrando vestigios de su juventud, pero ahora sus ojos reflejaban una nueva madurez que revelaba la persona en la que se estaba transformando. Me acerqué con una sonrisa amable, intentando comprender las emociones de la noche anterior. Saludos en esta hermosa mañana, valiente guerrero. Le comuniqué poniendo un plato de tortitas delante de él. Al saludar con un buenos días, se acomodó en su asiento y empezó a desayunar. Adquirimos en silencio la luz matutina que envolvía con un resplandor brillante la cocina. Noté cómo de vez en cuando su atención se dirigía hacia mí, pero decidí no mencionar lo sucedido la noche anterior. Se mostraba más sereno, más auténtico, y preferí no perturbar la delicada armonía que habíamos logrado. Por último, Daniel decidió hablar después de un largo periodo de silencio. La voz de ella rebosaba de agradecimiento. Aprecio mucho la velada, mamá. Me quedé impactado por lo frágil que era. No es necesario agradecer, Daniel. Siempre contarás con mi apoyo, sin importar las circunstancias.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras me miraba fijamente, una interrogante silenciosa flotando entre los dos. Ante la incertidumbre de cómo reaccionar ante el cambio económico en nuestra relación, me encontré con la intensidad reflejada en su mirada. Anhelando una conexión más allá de lo tradicional entre madre e hijo, descubrí una faceta de mi ser que había mantenido oculta. Tras el desayuno, permaneció sentado en la mesa, jugueteando con sus dedos sobre la superficie. ¿Te imaginas si las circunstancias hubieran sido distintas? Con voz dulce, él hizo una pregunta, mostrando emociones sin palabras. Mis lágrimas brotaron al sentir la angustia de los retornos que me rodean. Aunque tardé en contestar, no podemos cambiar lo que ocurrió. Solo nos queda intentar progresar. Daniel exclamó mientras observaba fijamente sus manos. En ocasiones, me cuestiono si habría podido actuar de manera más acertada. Susurró con una voz apenas perceptible, llena de timidez y desaprobación. La palabra que pronunciaste resonó en mi corazón, motivándome a acercarme a ti. Coloqué mi mano en su espalda, envolviéndolo en un cálido abrazo. Daniel, no cometiste ningún error. No tienes la culpa de nada de esto. Aguanté su voz apasionada. Desvió la vista, sus palabras eran acusatorias y críticas. En ocasiones, me cuestiono si habría podido desempeñarme de manera más efectiva. Tal vez mi padre no habría sido despedido. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras lo estrechaba con más fuerza, abrazándolo con calma. La vivienda aguantó brevemente antes de ceder ante el abrazo, ocultando su rostro en mi espalda. Presta atención a mis palabras. Expresé mi opinión al renunciar a participar en las decisiones de tu padre, y siempre ha sido más que adecuado a su partida. No guardaba relación contigo. Lloró pausadamente, su cuerpo se fue relajando contra mi pecho poco a poco, mientras se concentraba en el abrazo. Experimenté una tranquilidad desconocida resurgir en mi interior una vez más. Una combinación de tranquilidad, cariño y una sensación innegable. Enlace. La relación que teníamos, basada en ser madre e hijo, parecía transformarse en algo distinto, algo desconocido para ambos, aunque de alguna manera sentíamos que estaba presente entre nosotros. Sin hacer preguntas ni dar explicaciones, me sentía incierto sobre el rumbo que tomaría esta nueva cercanía. Era consciente de que nuestra realidad estaba evolucionando y que lo experimentado hasta ahora era solo el principio, mientras permanecía en la penumbra, en mi propia calma. Bajo la cálida caricia del sol, experimenté una profunda revelación que impactó mi ser, alterando la sutil armonía de nuestra conexión. Enfrentándonos al borde de lo desconocido y sin un rumbo claro, un sonido de temor desencadenó un grito de duda acerca del impacto que este cambio podría tener en nuestras vidas. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, se percibía claramente una sensación de expectación. Se percibió que esto marcaba el inicio de un recorrido hacia el desconocido amanecer, destacando la presencia de las vendedoras. Los rayos del sol se filtraban a través de las puertas, envolviéndome en su cálido abrazo y alejando la oscuridad a mi lado. Mientras descansaba, Daniel mostraba una expresión tranquila, como si los problemas de la noche anterior se hubieran desvanecido de su mente. Le eché un vistazo fugaz. Sentía un intenso amor maternal que encendía mi corazón, sin embargo, debajo de ese afecto, una corriente provocaba una emoción indescriptible. Era la misma sensación misteriosa que había rondado en los límites de mi mente la noche anterior, una sensación compartida. Me generó curiosidad y me causó temor. Salí de la cama con sigilo para no perturbar su sueño y me dirigí hacia la piscina, siguiendo la rutina habitual de la mañana mientras preparaba con destreza las tortitas en la cocina. En mi mente reflexionaba sobre nuestras charlas, siempre tan profundas. Sin embargo, no había captado la verdadera magnitud de su batalla al sentir el peso de la ausencia de su padre. Durante mucho tiempo, mantuvo en secreto la culpa que sentía. Mi corazón se sentía cargado de esperanza. Sin embargo, no se limitaba a eso. Se percibía un cambio en su actitud al buscar refugio en mis abrazos, anhelando una cercanía que iba más allá de los roles convencionales de madre e hijo. Si me mostrara sincero conmigo mismo, también experimentaría esa sensación. Experimenté una sensación reconfortante al sostenerlo, una calidez que superaba el instinto maternal. Dejé de lado las reflexiones y me enfoqué en la tarea manual. Es simplemente un joven. Me vino a la mente mi hijo. Sin embargo, la emoción se convirtió en un grito que se perdió en el silencio al salir Daniel de su calma. Al despertar, una imagen de la pureza de la noche anterior se formó en mi mente, rompiendo el sueño de mis ojos y mi cabello.
Colocando un plato con pan dorado al amanecer, él cambió de posición, tomó asiento en su silla y, con satisfacción, disfrutó su desayuno mientras compartíamos en silencio la luz matutina que inundaba la cocina con un resplandor acogedor. En ocasiones, percibí su mirada sobre mí, pero permanecí callado, listo para adentrarme en los detalles de las revelaciones. Se mostraba más relajado, en sintonía consigo mismo. Me costó decidir romper la paz frágil que logramos alcanzar al fin. El silencio se quebró con su voz, la cual se llenó de agradecimiento al expresar su aprecio por la velada anterior, madre. Fue necesario para mí. Me sorprendió la fragilidad que mostraba. No es preciso agradecer, Daniel. Confirmó con certeza. Siempre contarás conmigo, pase lo que pase. Aunque lloraba, su mirada seguía siendo una incógnita silenciosa reflejada en sus ojos. La profundidad y la intensidad de las emociones reflejadas en sus ojos creaban un espectáculo que iba más allá de la familiar comodidad de nuestro querido hijo Bondade. De repente, se dañó y Daniel se retiró a su cuarto. Sumergido en labores domésticas y videojuegos mientras me encargaba de las responsabilidades familiares, la dinámica entre nosotros varió poco a poco. Se produjo una transformación sutil en la atmósfera, una revelación sorpresiva de la fuerte unión que se había desarrollado con el paso de las horas, desde el amanecer hasta el anochecer. Mis pensamientos regresaron a Daniel, a su evolución de infante a adolescente, a la proximidad. Pasamos juntos más tiempo del que imaginaba. Me di cuenta de que mis emociones hacia él habían crecido más allá del amor de madre. Después de la cena, nos acomodamos en la silla para disfrutar de una película. En la penumbra, la habitación se sumía en la oscuridad. En la pantalla se proyectan figuras que crean sombras danzantes que se desplazan por las paredes. Al principio manteníamos un silencio tranquilo mientras estábamos juntos, pero a medida que la película progresaba, empecé a notar su cercanía de forma intensa. Cada vez que su brazo rozaba el mío con cada sutil movimiento, mi corazón latía más rápido. Trataba de enfocarme en la película, pero se podía sentir la tensión entre nosotros. En el transcurso de la película, Daniel y yo nos vimos envueltos en una mezcla de emociones sorpresivas en un momento crucial. A pesar de que su brazo rozó el mío, permaneció inmóvil. El contacto de su piel con la mía despertó una sensación de conexión en mi interior. Observé a ese individuo y nuestros ojos se encontraron, captando su mirada cargada de una intensidad renovada. Mientras reflexionaba sobre las emociones que había estado reprimiendo sin darme cuenta a lo largo del día, decidí extender mi mano y entrelazar mis dedos con los suyos. No se marchó. No obstante, mi mano se eleva poco a poco, mientras su dedo dibuja un círculo en mi piel. Esta sencilla acción provocó una corriente en mi corazón, una emoción tan conocida y emocionante. Permanecimos en esa postura durante un rato. Clasificado en la luz subyacente, sirvió como un testamento a las dinámicas de nuestra relación, marcando un momento pivotal, un momento de entendimiento inarticulado trascendió nuestros roles familiares. Aunque el futuro era incierto, reconocí que nuestra relación estaba evolucionando. Dan no era solamente mi hijo, sino una persona a la que amé de una forma que desafiaba toda descripción. A pesar de que la película había finalizado, permanecimos sentados en nuestras butacas, sin prestar atención a los créditos que se proyectaban. Permanecí con la cabeza apoyada en su espalda, asombrado por la cadencia de su respiración. Este pequeño acto resultó sumamente cercano, una discreta muestra de la unión que existe entre nosotros. Madre, Daniel registró su voz claramente perceptible. Estoy muy feliz de que te encuentres presente. Las simples y profundas palabras que pronunciaba resonaban con los sentimientos que guardaba en mi corazón. Me alegraba estar presente en este lugar, disfrutando de esta cercanía inesperada y de la conmovedora intimidad que experimenté al permanecer en la penumbra, abrazado por mis hijos en un momento de calma. Una realización rompió sobre mí el balance delicado de nuestra relación que estaba cambiando. Cantando sobre el precipicio de algo nuevo y descargando un sonido de aprehensión me cruzó un grito de incertidumbre sobre lo que esta transformación podría significar para nosotros, pero en medio de la aprehensión había un sentido indeniable de anticipación. Una reconoción de que esto era solo el comienzo de un viaje a la inconocida mañana, llegando con una insistencia, las tendrelas de la luz hirviendo su camino a través de las ventanas me asustaba de la oscuridad a mi lado. Daniel dormía pacíficamente, su cara serena y relayaba los pesados de la noche simplemente olvidado. Lo miré por un momento con mi corazón ardiendo con un amor familiar materno, pero debajo de esa bien conocida afección a una sensación distinta a la sensación actual que no podía definir, era el mismo sentimiento inconocido que bailaba en las fronteras
De mi conciencia la noche antes de una sensación que ambos me intrigó y me asustó. Salí de la cama con cuidado para no perturbar mi descanso y empecé a bajar a la rutina de la preparación mientras me quedaba en la cocina flipando panquecas con la práctica que facilita mis pensamientos. Volviéndose a nuestra conversación, Daniel siempre había sido una alma sensata, pero no había comprobado la profundidad de su lucha interna, de la manera en que llevaba el peso de su padre en la ausencia. El culo que guardaba un secreto que había guardado por demasiado tiempo ahora pesaba muy fuerte en mi corazón, pero había más que eso, había un cambio en su de Meanor, en la manera en la que él buscaba soledad en mis brazos, un deseo por una proximidad que trascendía las bandas tradicionales de madre y hijo, y si fuese honesto conmigo también lo sentía. Una sensación me envolvió mientras lo mantenía, un instinto materno que trascendía instintivamente. Despejé el pensamiento concentrándome en la taza a mano, que era solo un chico. Me recordé a mí mismo de su hijo, pero la sensación persistió. Un grito que no sé. Daniel finalmente despertó rompiendo el sueño de sus ojos. Su pelo se movía embodeando la inocencia, pero había una nueva maturidad en su mirada, una vista del hombre que se estaba convirtiendo. Lo saludé con una sonrisa cálida, intentando conceder las emociones de la noche anterior. Buenas tardes, caballero. Me aburrí colocando un plato de panqueques antes de él. Buenas tardes. Se acercó a su silla y consumió su desayuno. Estuvimos en silencio, el sol de la mañana envoltando la cocina en un brillo cálido. Sentí su mirada ocasional sobre mí, pero me quedé en silencio, preparado para explorar las intricaciones de las revelaciones. Él se veía más relajado y auténtico. Yo estaba reluctante de perturbar la tranquilidad delicada que habíamos logrado. Finalmente él rompió la silencio, su voz embutida con gratitud. Gracias por la noche anterior, mamá. Necesitaba eso. Su abertura me tomó la espalda. No hay necesidad para expresar la gratitud, Daniel, le aseguré. Siempre estaré por ti sin importar si grita. Pero su mirada permaneció en silencio, permaneciendo en los ojos un espejo de las emociones inesperadas que tenía con los ojos, una profundidad e intensidad que trascendió el confort familiar de nuestras madres. El sol se unió, el día se envolvió inesperadamente. Daniel se fue a su habitación, inmerso en el trabajo de casa y los videojuegos, mientras me ocupaba con las cosas de la casa. La atmósfera entre nosotros se cambió. Fue un cambio intangible de tensión silenciosa, un reconocimiento de la conexión que había surgido cuando el día se transformó en la noche. Mis pensamientos regresaron a Daniel, a su transformación de niño a joven, a la proximidad que habíamos compartido la noche anterior. Cuánto me miraba, cuánto me di cuenta que mis sentimientos por él habían evolucionado, trascendiendo las fronteras del amor materno. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la silla para ver un film. La habitación de mente brillaba, las imágenes en la pantalla dibujando sombras por las paredes. Éramos principalmente contenido silencioso en la presencia, pero mientras el film avanzaba me di cuenta de su proximidad, de la manera en la que su brazo se cruzó contra el mío. Con cada subida sutil mi corazón se aceleró y intenté concentrarme en el film, pero la tensión entre nosotros era palpable. Una sinfonía silenciosa de emociones inesperadas. A la mitad, a través del film, Daniel se cruzó, su brazo se cruzó contra el mío. Esta vez no se movió, la calidez de su piel contra el mío envió un sonido de conciencia a través de mí. Miró en mi dirección y nuestros ojos se cerraron. Su mirada se inundó con una intensidad que miró las emociones que había intentado supresionar durante el día. Sin pensamiento consciente extendí mi mano interponiendo nuestros dedos. Él no resistió. En lugar, sube lentamente mi mano, su dedo trazando un círculo lento en mi piel. Este gesto elicitó un fluyo en mi corazón, una sensación tan familiar y exhilarante. Nos quedamos en esa posición por un tiempo. Nuestras manos se cerraron en la luz oscura, sirviendo como testamento silencioso a las dinámicas de nuestra relación. Marcó un momento pivotal, un momento de comprensión inarticulada. Trascendió nuestros papeles familiares. Estaba incerto sobre el futuro, pero recogí que las circunstancias estaban evolucionando. Daniel había transformado de solo mi hijo en alguien que adoraba de una manera indefinida. Cuando el filme terminó y los créditos salieron, nos quedamos sentados en la silla sin notar. Me levanté mi cabeza contra la espalda, atún al aumento rítmico y fallo de su respiro. Este gesto aparentemente trivial se sintió profundamente íntimo, un reconocimiento silencioso de la conexión entre nosotros. Mamá, Daniel gritó, su voz vagamente percibible. Sí, estoy muy contento de que estés aquí. Sus palabras, aunque simples, resonaban profundamente con los sentimientos en mi propio corazón. Él estaba contento de estar presente, apreciando la cercanía inesperada y la intimidad que era tan emocionante y exhilarante. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad me sentí genuinamente vivo. No había confusión ni sufrimiento, solo la verdad indeniable de nuestro amor. Este amor fue forjado desde años de experiencias compartidas, confianza y entendimiento que trascendió la amistad. Era tan natural como respirar y tan inevitable como el sol levantarse. Nos juntamos en el traslado de nuestra pasión compartida, el silencio solo interrumpido por el ritmo de nuestros respiros. Daniel eventualmente renunció, sus ojos buscando el mío con una calidez que derramó mi corazón. ¿Estamos bien?,
Le pregunté en la oscuridad con una caricia. Yo grité incapaz de hablar por un momento, mi corazón lleno de emociones que defiaban sí. Yo gritaba con una voz profunda de verdades inesperadas. Estamos bien. Más tarde esa noche, después de que los restos del almuerzo se habían evacuado y la casa se sentó en una tranquilidad tranquila, Daniel y nos encontramos en el traslado. Envuelto por la tranquilidad de la noche, el aire estaba cristo y caliente, las estrellas sonriendo como diámonos. Escondidos por el amplio canvas del cielo, por primera vez en semanas me sentí una sensación de liberación, levantamiento del peso que me estaba presionando. No hablamos mucho, pero las palabras eran innecesarias, simplemente estar cerca de él, compartir la belleza de la noche volando orgánicamente. Yo estaba contento de dejar que floreciera a su propio ritmo. Él alcanzó mi mano, su toque enviando una calma que se distribuyó por mí como un incendio. Yo sonríe presionando su mano lentamente y nos sentamos, sus dedos intertomados bañados en el brillo suave de la estrella. Fue un amor que definía definición, una conexión que trascendió las fronteras de nuestros roles familiares, y en ese momento valló el vasto espacio del cielo. Yo sabía que cualquier desafío estaba por venir, nos enfrentaríamos juntos a los días que transitaron, a las semanas, la intimidad entre nosotros profundizando, hundiendo su camino a la fabricación de nuestras vidas diarias. No necesitábamos labelarlo para definirlo. Simplemente lo fue en el camino que nos encontramos, en los toques y los momentos que compartimos, creando un mundo que nos pertenecía solo a nosotros. Cada día la conexión entre nosotros creció más fuerte y más tangible. El conflicto que inicialmente no sabíamos. No fue hasta una tarde lluviosa en otoño que la realización de nuestro amor me envuelve. El cielo era un pano de lluvia que rompía la lluvia tocando un ritmo contra la ventana de Daniel. Yo estaba en la habitación, un fuego